¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Panorama Legal. Charlotte Jovine, quien les habla, Boris de León, les damos las gracias por su sintonía. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la protección de la vida privada ante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y para ello tenemos la grata presencia de la doctora Desiree Barinas Ubiñas. Bienvenida, Desiree. Bienvenida. Gracias. A Panorama Legal. Desiree es doctora en Derecho por la Universidad del País Vasco y también cuenta con una maestría en Multimedia y Derecho Informático por la Universidad de Panthéon-Assas París, en Francia. O sea que estamos con una experta en la materia para abordar un tema que es muy importante hoy en día, ya que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación prácticamente dinamizan y digamos que caracterizan lo que es la forma de interactuar hoy en día de los seres humanos. Ya todos contamos con un dispositivo móvil con el cual podemos acceder al internet, tomar fotos, intercambiar datos, y esto poco a poco va transformando a una velocidad sin precedentes la manera en la cual nos relacionamos, pero tiene su incidencia y sus consecuencias en cuanto a lo que es la vida privada de las personas. Y para empezar, sería bueno ilustrar a la ciudadanía sobre cuál es el alcance de la protección al derecho a la vida privada. Ese derecho a la vida privada, ¿qué incluye? Sí, definitivamente el derecho a la vida privada ha mutado frente a lo que son las tecnologías de la información y la comunicación, y cuando uno habla de vida privada, lo primero que piensa es en el derecho que uno tiene a que no ingieran en sus decisiones personales y en su espacio privado de desarrollo. Es muy interesante porque también cuando uno habla de privacidad, de vida privada, de intimidad, hay que tener claro que hay dos aspectos fundamentales. Por una parte, lo que tiene que ver con las decisiones que yo tomo respecto a mi persona, o sea, relativo a la soberanía personal, y por otra parte también a la no injerencia a mi espacio per se como tal. Entonces ese concepto de espacio es mucho o lo que más se ve impactado frente a las tecnologías de la comunicación y de la información, porque ya no estamos hablando solamente de un mundo físico, sino también de un mundo virtual. Así es. O sea, que aquí, ¿cómo entonces este mundo virtual viene a afectar al mundo físico también en determinado momento? Porque en el mundo virtual están todos tus datos, tus informaciones. ¿Se puede afirmar que el derecho a la protección de la vida privada incluye el derecho a la protección de la imagen también? Sí, por supuesto. O sea, tenemos, por ejemplo, dentro de lo que es el Código Penal y en nuestra legislación, que hay muchos aspectos que se ven protegidos dentro del mismo. Tenemos por una parte lo que es el concepto de intimidad per se, lo que es el domicilio, que es un clásico, todo lo que es la correspondencia, también todo lo que tiene que ver, algunas personas incluyen lo que es el secreto profesional, también la protección de los datos personales, que incluso nuestra Constitución en el artículo 44 lo incluye. Y sin duda alguna también está la protección de la imagen dentro de lo que son los espacios privados de acción. Como vemos, hay muchos factores que interactúan dentro de ese concepto de vida privada, que de hecho seguirá mutando según vayamos avanzando o viendo que nuevas cosas se agregan dentro de ese contexto de desarrollo del derecho. Bueno, entonces, ¿cuáles son las nuevas formas, las nuevas modalidades de atentar contra la vida privada en esta época, tal y como menciona Boris? Tenemos tanto un auge con el uso de la tecnología de la información y la comunicación. ¿Cuáles son esas nuevas modalidades? Algo interesante a comprender cuando uno piensa en lo que es la vida privada frente a las tecnologías de la información y la comunicación es que de repente nosotros estamos expuestos no solamente dentro de un mundo físico, sino también dentro de un mundo virtual. ¿Y por qué digo esto? Hoy día yo creo que no concebiríamos las relaciones sociales sin las redes sociales, sin un Facebook, sin un Twitter, sin un YouTube. Y nosotros pasamos ya a una web que, aunque inicialmente era, pues yo busco y simplemente me responden, a lo que se llaman las web interactivas. Incluso estamos caminando a lo que se llaman las web predictivas. ¿Y por qué señalo esto? Porque de repente nosotros estamos dentro de un mundo que todo lo captura, que está disponible todo el tiempo, y de alguna manera vamos dejando información, datos de nosotros, que se pueden construir perfiles con nuestras personas, de nosotros mismos.
Y bueno, ahí vemos cómo nos comenzamos a exponer dentro de ese mundo, no solamente físico, sino también virtual, y no solamente dentro de un conglomerado cerrado, sino unos 3 billones de personas tiene el Internet. O sea, abrimos una puerta, abre una ventana para nosotros el Internet, pero también abre una ventana hacia nosotros. Así es. Vamos a ir a una breve pausa comercial y cuando regresemos vamos a hablar un poco sobre el papel en particular que juegan las redes sociales en cuanto a la invasión de la vida privada. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Panorama Legal, conversando con la doctora Desiree Barinas y hablando sobre la protección de la vida privada ante las tecnologías de la información y la comunicación. En el segmento anterior, Desiree, ya empezábamos a hablar sobre que la vida privada tiene 2 esferas, la protección en el mundo físico y la protección en el mundo virtual. Y sobre esto, Charlo y yo queremos hacer especial énfasis sobre el mundo virtual, pero en particular con las redes sociales, porque es un fenómeno que se está dando en los últimos años, el incremento del uso de las redes sociales. Inició nuestra generación, pero ya siguen nuestros padres, después vienen nuestros sobrinos, nuestros hijos, que ya van creciendo, incluso ya su etapa de adolescencia, pues se caracteriza por este uso de estas redes sociales y su presencia en las redes sociales como Facebook, Instagram, Snapchat. Y como bien habías dicho, el tema de la captura de la información, todo lo que se sube, personas suben algo en este año y en el 2020 todavía eso está ahí. ¿Cómo podríamos describir esta tendencia de los seres humanos a empezar a relacionarnos y de manera voluntaria volcar todas nuestras informaciones personales en las redes sociales? Es como un álbum que ponemos de fotos a la disposición del público. ¿Cómo el derecho ha enfocado este fenómeno y qué consecuencias se derivan de esta situación que pueden perjudicar a la ciudadanía? Sí, definitivamente, y de hecho me reía mientras comentaba, ¿verdad?, ese fenómeno de las redes sociales, porque definitivamente yo creo que estamos sufriendo de voyerismo y de exhibicionismo. A todos nos gusta ver qué está haciendo el otro, pero también nos gusta postear qué estamos haciendo y nos preocupamos cuando no le dan like. Sí. Entonces, en verdad, desde el punto de vista del derecho y de la vida privada en particular, hay un aspecto muy delicado, porque primero, si tú publicas algo de ti, pues de alguna manera ya tú le estás quitando ese velo de privacidad, eres tú mismo que lo estás haciendo público. Entonces, hay un pequeño hilito que ya comienza a ser complejo desde el punto de vista del derecho. Pero más allá de eso, yo creo que una de las mayores problemáticas es incluso el control que se tiene de los datos que se van publicando. A veces nosotros no tenemos conciencia, eso es muy importante que la ciudadanía haga conciencia de la extensión a la cual va llegando esa información. O sea, han habido casos que, por ejemplo, una persona es fanática, no sé, de un determinado team o equipo de fútbol, pero estaba asociada a otro y simplemente pierde un contrato millonario porque la ven en Facebook en una participación masiva donde no se suponía que tenía que estar. Eso uno tiene que tener mucho cuidado a nivel incluso personal de qué publique en los medios sociales, porque una vez que usted lo aboca y lo pone ahí afuera, ya no le pertenece a usted. Si un compañero le da compartir, si un compañero le da like, si alguien taguea a una persona, de alguna manera ya esa información sale de ese control que inicialmente podría ser considerado privado. La situación se complejiza cuando hay personas que no tienen Facebook, ni siquiera le interesa, pero están en la foto de alguien. Y también han habido casos ahí complejos porque dicen, óyeme, yo no te di permiso a ti para que me publicaras en una determinada situación y de repente la gente se entera dónde yo estoy sin ni siquiera yo haber dado mi autorización o yo haberlo querido. Entonces, definitivamente hay algunos aspectos que hay que ver cómo se moldean. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en algún momento se discutió, ¿serán las redes sociales un espacio privado o público?
Hay personas que tienen 600 amigos, 500 amigos, 300 amigos. ¿Qué tan privado yo podría decir que es esa cantidad de amigos más la réplica que se hace en todas las otras personas que pueden compartirlo y acceder? Entonces, definitivamente, ahí hay un llamado a ser inteligente en el uso de las redes sociales, sobre todo porque aquí estamos hablando tal vez de cosas sencillas, pero, por ejemplo, hay un caso en México que las personas que se dedicaban a raptar chequeaban, verificaban las redes sociales de las personas para saber dónde estaban, con quién salían, cuáles eran los medios, cuáles eran los targets que ellos querían tener. Se lo utilizaban con fines delictivos. O sea, que las redes sociales les facilitaban el trabajo. No, yo decía, ya, como dice de gratis la investigación. voluntariamente. Voluntariamente se expusieron y de hecho bromeé un poco. Yo justamente doy también clases de delitos de alta tecnología a los magistrados y bromeábamos con ellos en una ocasión que yo decía, oigan, una persona que pone estoy yéndome al aeropuerto, eso es para que encuentre la casa vacía. O estoy jugando con los chavitos, eso es para que lo roben en el camino. Entonces uno tiene que tener un poco de cuidado de qué uno pone dentro de los medios, hacer un uso, no es que no lo usen, porque al fin y al cabo ella es parte de nuestra sociedad, yo diría, hasta incluso las instituciones públicas, cuando usted ve que ya las universidades, el Estado, los ministerios tienen páginas de internet, tienen Twitter, tienen toda esta maquinaria, uno no puede ignorar su existencia. Incluso hay llamados a nivel social que se hacen por los medios y que han tenido un gran éxito y repercusión, tanto política como social, como económica, en todos los aspectos cultural. Es algo que uno no puede negar, el aspecto positivo de lo que es el crecimiento colaborativo que permiten las redes sociales. Pero hay que hacer un llamado a que la gente sea consciente de que hay que hacer un uso inteligente de las mismas sin exponer su seguridad, su privacidad, su persona y de las personas contiguas. Si usted tiene una amiga que no ha publicado en ninguna parte una determinada situación familiar o personal, usted no tiene que hacerlo, porque lo va a hacer público y de alguna manera va a agredir ese espacio privado de esa otra persona. Claro, no, es así. Si bien es cierto, hay profesiones como un artista, un cantante, un actor, que le conviene para darse a conocer. En ese caso entiendo que se puede utilizar de una forma constante y publicar lo que más se destaca en su carrera de artista profesional. Entonces, bien, ¿a qué se refiere o más bien el concepto de lo que es la comercialización de la personalidad? ¿Cómo puedes definirlo? Ese es un punto muy interesante porque uno de los grandes trampas, yo diría, que tiene el mundo virtual y el internet es que nosotros creemos que es gratis. Nosotros creemos que nuestro Gmail es gratis, que Facebook es gratis, que Twitter es gratis. Pero en verdad nosotros lo que estamos es comercializando nuestros datos. Le piden su correo electrónico, le piden su edad, le dicen que las fotos que usted publique, no sé si lo saben, en Facebook, le pertenecen a Facebook y lo pueden utilizar para fines comerciales. La gente nunca lee la letrica del contrato. Solo aceptar. Que es un contrato de adhesión al fin y al cabo. Entonces, al final, uno tiene que entender que en este mundo virtual, la información tiene un valor inconmensurable. Incluso las bases de datos se venden y tienen precio. Usted quiere una base de datos con unas personas de tales características, se la venden la información. Entonces, hay que entender que nosotros ya estamos caminando hacia una sociedad o un medio de interacción en el cual dentro de la economía nuestra información tiene un valor. Entonces, en verdad, nosotros estamos intercambiando esos servicios por la información que nosotros estamos proporcionándoles. Si no, piensen un poquito, ¿cuál es el negocio de Google? Con los Google Ads. Personalizar la publicidad que le llega a usted en Facebook o que le aparece a usted en Google cuando usted hace una búsqueda. Pero ¿y de dónde ellos sacan eso? De la información que recolectan, del uso que usted hace de esas plataformas. Entonces, al final hay un intercambio, tal vez no monetario, pero sí de información y por tanto del perfil que usted tiene como persona. Sí, incluso hay una conexión, porque como entras con tu email a Facebook, claro. Entonces si es de Gmail, entras a Gmail con tu email y hay una conexión, inmediatamente se sabe que eres tú, y lo mismo podría pasar con otros correos. No, y todos los días va desarrollándose. Correcto, y de hecho, por eso es que a veces uno diría, pero un dato, es un datico, no pasa nada.
El problema es que con la tecnología que existe hoy, la capacidad de recolectar información que se tiene permite crear perfiles más certeros que lo que uno mismo se puede imaginar. Bueno, yo lo confieso, Amazon sabe de los gustos de mi libro más que yo creo que mi esposo, mi hermana y mi familia completa. Ya sabe lo que a mí me gusta en literatura más que cualquiera. Claro. ¿Por qué? Porque va guardando El historial de búsqueda. historial de búsqueda y ya le va creando perfiles a las personas. Y en ese caso no sería nada. Pero también al lado de esa creación de perfiles viene lo que se llama la creación de las listas negras, que ahí sí comienza a complejizarse. Listas negras que se pueden crear tanto a nivel comercial como a nivel estatal. O sea, personas que tienen ciertas características y por eso yo no le brindo determinados servicios. Ok, vamos a una breve pausa y enseguida regresamos con más. Bien amigos, estamos de regreso conversando con la doctora Desiree Barinas sobre la protección de la vida privada frente a las tecnologías de la información y la comunicación. Bien, ahora vamos a ver en la práctica cuáles son los casos más comunes por el uso, claro, de las redes sociales. Las personas tenemos el derecho de impedir el uso de nuestras imágenes o captación, porque también hay formas de uno poder grabar una imagen sin tener que conseguirla de algún espacio. Entonces, ¿cuáles son los casos que se ven en la práctica sobre este tipo de atentado a la vida privada de las personas en el mundo virtual? Queremos enfocarlo más en esa parte. Definitivamente en el mundo virtual los mayores atentados que recibe la vida privada están muy relacionados con el manejo de los datos personales. Y ese concepto de datos personales en el mundo digital pues se amplía mucho. ¿Por qué digo esto? No se refiere solamente a las palabras que uno dice, sino que podría también ser la imagen de la persona o un documento que uno comparte. Incluso hay una discusión muy interesante con respecto a lo que se debe considerar el domicilio de una persona en el mundo virtual. ¿Por qué? Porque se dice, ok, yo tengo una página web. ¿Puedo considerar esa página web como mi domicilio virtual? Tiene que tener una protección más allá, no me refiero por supuesto a una comercial, sino a un blog personal o algo así. Más allá de lo que también me ofrece ese proveedor o ese servicio. Y a nivel de mi correo personal por supuesto debe extenderse a la protección de las telecomunicaciones y de la correspondencia. Entonces el manejo de los datos en el mundo virtual es donde siente, digamos, una mayor presión o una mayor atentado lo que es la vida privada per se. Ahora bien, es bueno destacar que en el mundo virtual la vida privada no es lo único contra lo que se atenta. Y digo esto porque algo también muy común dentro de lo que ha ocurrido en las redes sociales son casos de difamación e injuria, e incluso algo muy muy sonado en los últimos años son los casos de bullying contra los niños, que se complejiza aún más porque estamos habiendo una violencia que es entre menores. Entonces ahí pues la regla de juego como que no sabemos muy bien cómo aplicarla porque es de menores contra menores. O sea, cómo yo manejo una situación de esa naturaleza. Y señalo esto porque hay aspectos como lo que le decía, si me insultan a mí, las proporciones que eso toman son totalmente mayores a lo que si fuera en un mundo físico. No es lo mismo gritar en una plaza que publicarlo en Facebook y que lo vean pues muchísimos usuarios. O sea, las proporciones toman ahí pues aumenta considerablemente. Una situación también que se ha dado mucho en el mundo virtual, y es una broma que se hace mucho, que dice cualquiera puede ser un perro en el mundo virtual. Es realmente una broma. La traducción suena muy fea, pero en inglés no sonaba tan fea. Hace referencia a que en verdad es muy fácil fingir ser alguien. Y de ahí hay una serie incluso de delitos que han surgido que yo creo que casi todo el mundo los ha de alguna manera tenido contacto. Que me anden una página web del banco queriéndote capturar información. O que te manden un texto a tu celular para que tú llames y tú dar información. Todo eso también son
digamos, nuevos delitos que se configuran al extraer información, y esa información se le da un uso, no necesariamente de la mejor manera, para estafar o para robar claves o para tener accesos indebidos. Ni hablar de los hackers, ¿verdad? De los crackers, que son personas que entran sin autorización debida a páginas o a sistemas de información. Okay. ¿Cómo podemos protegernos ante una situación como esa en las redes sociales? ¿Hay alguna, vamos a decir, alguna modificación o setup que uno pueda poner para ocultar ciertas informaciones y prevenir de que una persona atente contra tu vida personal? Porque ahora mismo una persona puede crear una cuenta con mi nombre, con imágenes, puede poner otro nombre y puede tener mis imágenes. ¿Cómo yo puedo controlar eso? En las redes hay algunas que se destacan por eso, porque te protege más que otra. ¿O qué uno puede hacer ante una situación? Incluso, yo voy más allá. O sea, ¿qué puede hacer una persona a la cual le hackeen la cuenta? Que es muy común. Y de repente esa persona que tiene ahora su cuenta empieza a hacer cosas con su cuenta, con sus imágenes, y tú te quedas impotente porque tú ni sabes cómo te hackearon la cuenta, ni sabes qué hacer. Y si tienes idea de quién fue, no sabes bien cómo probarlo, pero cómo tú lo haces ante las autoridades. ¿Qué protección tenemos nosotros dentro del marco jurídico dominicano para hacer frente a aquella persona o que me haga bullying con una imagen? Porque aquí ahora hay un fenómeno, una práctica que se llama los memes, que es que toman una imagen de alguien y le ponen, pues le hacen una modificación, le ponen letras, le ponen dibujos que muchas veces son ofensivos. Entonces, ¿cómo podría una persona afectada por una situación, imagínense en el caso del bullying entre niños, cómo puede un padre proteger a su hijo si al hijo le han hecho una difamación en las redes sociales con fotos del niño y las han alterado? O una persona ya adulta también, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cuáles herramientas nosotros tendríamos? Sí, digamos que sus preguntas tienen dos enfoques muy interesantes ambos. Primero que nada, sí es bueno resaltar que las redes sociales tienen espacios de configuración relativos a la privacidad. Entonces sí sería muy sano que usted revise qué tipo de configuración usted tiene dentro de su propia cuenta. Porque a veces, sin darnos cuenta, por defecto ellos lo tienen todo abierto. O sea, uno es que tiene que entrar y decir, no, yo solamente quiero compartir con amigos. O con amigos, pero no con conocidos. Entonces sí es muy importante que dentro de las redes sociales usted se tome el tiempo de entrar a la parte de configuración de la privacidad y ver a quién usted está permitiendo que tenga acceso a su información. Yo diría que ese es el primer paso de protección que uno tiene que tener, porque uno tiene que cuidarse en el uso que está haciendo de las redes sociales. Ahora, por otra parte, a nivel legal, nosotros tenemos una ley, la ley 53-07, que crea lo que son los delitos de alta tecnología, es una ley especial, y dentro de esa ley se han configurado algunas nuevas infracciones, justamente como respuesta a este fenómeno que ha venido con estas tecnologías. En particular, nosotros contamos con un, digamos, organismo especializado, el DICAT, que se encarga de hacer esas investigaciones. ¿Por qué? Porque requieren una cierta especialidad, una cierta tecnicidad que no cualquier policía o no cualquier departamento de investigación, autoridad, pues tiene esas herramientas para poder hacerlo. Incluso es muy interesante lo que señala sobre el robo de identidad. El robo de identidad está tipificado en la ley 53-07, artículo 17 de la ley. O sea que perfectamente usted puede ir ante un juez, poner una... primero, ¿verdad? El Ministerio Público poner la querella y efectivamente pues procesar a una persona que le ha robado su identidad. O sea, eso es perfectamente posible. Igualmente, la difamación y la injuria, artículo 21 y 22 de la ley, pues se le da una mayor sanción, porque no es lo mismo hacerlo en un medio limitado que a través del internet, donde está pues disponible 24/7 hasta que alguien no lo pueda retirar en ese sentido. También es importante saber que son cosas que uno diría tonta, pero hay que entender por qué se usan. Que uno en su momento hubo una gran discusión sobre quién sería responsable
por los daños causados por esos elementos que se publican. La persona que lo publica, el distribuidor, la plataforma, ¿no? Y de alguna manera lo que trataban de decir el Facebook, bueno, el mismo YouTube, esas plataformas, es decir, mira, yo no puedo controlar todo lo que están poniendo. Claro. Entonces, ayúdenos a controlarlo, y por eso es que usted ve que hay un botoncito de reportar. Si usted le da a reportar eso como algo indebido, entonces ellos tienen ya la obligación de quitar eso del aire, de la línea. Okay. Vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con más sobre este interesantísimo tema. Bien amigos, estamos de regreso con su programa Panorama Legal, compartiendo con la doctora Desiree Barinas, experta en Derecho Informático, con la cual hemos conversado sobre la protección de la vida privada ante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. En el segmento anterior estábamos hablando sobre cuáles mecanismos podemos implementar para proteger nuestra privacidad en las redes sociales, desde la configuración propia de cómo se maneja el acceso al público dentro de las redes, o sea, limitar el público, hasta el tema de interponer querellas en virtud de la ley 57-07. 53-07, y hablamos del DICAT, es decir, hay un órgano especializado en virtud de esa ley para perseguir estos crímenes. O sea, que las personas pueden hacer una querella, un proceso penal contra todo aquel que usurpe su cuenta de alguna red social o que utilice sus imágenes y se haga pasar por usted, o sea, digamos el robo de identidad propiamente dicho. Y lo mismo si ocurre un caso de difamación e injuria. Pero quisiera puntualizar algo con relación a lo que ocurre con la captura de las informaciones y en particular de las imágenes. Ahora hay muchos dispositivos móviles que vienen siendo, digamos que diría yo, el vehículo mediante el cual más se utilizan las redes sociales hoy día. Se utilizan más a través de estos dispositivos móviles que a través de las computadoras. A través de estos dispositivos ahora se puede hacer print screen o captura de pantalla, que es algo que también se puede hacer en las computadoras. Entonces, ¿qué pasa? Esta captura de pantalla se hace es básicamente imposible de detener. Solo conozco una aplicación donde te avisan si alguien te hizo una captura de pantalla, que es Snapchat. Si alguien hace una captura de pantalla de alguna foto o algún video, la aplicación te avisa y te pone una notificación. Entonces, esto es algo que se da no solamente en el ámbito de redes sociales, sino también de las aplicaciones de mensajería. Esas personas que tienen conversaciones comprometedoras en WhatsApp o privadas y dejan eso ahí. Recuerdo un amigo español que me decía que si alguien, otra persona tomaba tu celular y tú tenías todas esas conversaciones, se presumía que esas conversaciones no eran privadas porque estaban abiertas y estaban a disposición de la persona que tomara tu celular. No sé cómo será la regulación allá, pero eso me preocupó bastante. Porque hay muchas personas que les gusta tener su historial de todas sus conversaciones y no sabe, de hecho, cuando ocurre algún robo, una de las cosas que más le preocupa a la víctima es contra mis informaciones, mis contactos, mis conversaciones, todo ahí, pues ya perdí el control. Pero, ¿qué tan real es el control que tenemos de estas informaciones? Es realmente una fantasía el control. O sea, porque ahorita decíamos el tema de la limitación del acceso y ya te voy a hacer la pregunta, deciré, pero muchas personas les gusta tener muchos seguidores, por ejemplo. Hay muchas personas que les gusta tener muchos likes, que les gusta tener mucho público, porque mientras más público, más like tiene. O sea, aquí hay un fenómeno donde por un lado quiero algo, pero al mismo tiempo tiene dos caras. Hay dos caras de esa moneda y hay un tema de que difícilmente una persona pueda conocer bien a 1000 followers. Difícilmente hoy
usted puede decir, yo sé, conozco a esa persona y no hay ningún problema con que esa persona tenga acceso a las 200 fotos que yo he subido en mi red social. Pero ahorita usted ni tiene idea de quién es esa persona, usted la agrega o la acepta, ve la foto, le parece que es una persona decente, que no hay ningún problema, pero usted realmente ni sabe si es verdad que esa persona se llama así. Como a veces ocurre que te agregan personas que no existen, pero tú ves que está la foto de una familia, una cosa, tú piensas que la persona existe. Y a veces tienes incluso personas en común, pero son personas que todos han caído en la misma trampa de aceptar a un individuo que no conoce. Recuerdo un caso de que un caso cercano que a una persona le llamaron y le empezaron a dar informaciones haciéndose pasar por una amistad de su padre. No, soy amigo, y le dio un sinnúmero de datos que realmente le hizo pensar que era una amistad y le pide una transferencia por Western Union de un dinero porque se necesitaba para rápido una donación que se iba a hacer. Óigame. Y cualquiera cae, cualquier persona que no se detenga a pensar, ven acá, ¿quién es esta persona? Pero te da cierta confianza que maneje toda esta información. ¿De dónde sacan la información? De las redes sociales. Porque ahí ven con quién se junta tu padre, cuáles son los sitios a los que va, quiénes son sus amistades, su actividad incluso profesional. Y de repente tiene un nuevo amigo que tú no sabes, pero como sabe tanto de tu padre, tú crees que es amigo. Y con un nombre hasta que puede ser común. Sí. Entonces, es importante saber de manera general cuáles sanciones penales podrían imponerse, qué tipo de sanciones, a prisión, multa, qué tipo de sanciones puede sufrir una persona que atente contra la vida privada de uno aquí en República Dominicana. Aprovecho para comentar incluso que Desiree, nuestra invitada, tiene una obra bibliográfica sobre este tema, que es la protección jurídico penal de la vida privada ante las tecnologías de la información y la comunicación, que yo exhorto a todo aquel que use redes sociales a que le dé una leidita, porque es que aquí todos podríamos ser víctimas. Hoy estamos muy bien hablando del tema con una finalidad de información, pero muchos conocemos casos ya, incluso algunos podemos tener casos cercanos de personas que han sido víctimas de alguna u otra manera de la invasión de su privacidad a través del internet y las redes sociales. Hay gente que ha tenido que cambiar de correo electrónico, hay gente que ha sufrido hackeo de cuentas bancarias, que eso incluso más grave aún con el tema de las cuentas bancarias, que también ocurre, porque no solamente que tenemos la debilidad en las redes sociales, sino que también hay muchas páginas donde usted pone sus datos de su tarjeta de crédito. Claro. Y a veces usted no está seguro, usted cree que le sale una página y tú lo pones. Y cuando viene a ver te das cuenta con el estado de cuenta cuando llega. Entonces, ¿cómo, qué sanciones de disuasión, digamos, tiene el ordenamiento jurídico para proteger a los dominicanos ante este fenómeno? Primero hay que tener claro que el derecho penal va a proteger siempre aquellas violaciones que considere más graves, ¿verdad? O sea, lo que se llama la última ratio. ¿Por qué digo eso? Porque hay un principio general que establece el Código Civil, el 1382 siguiente, que todo aquel que cause un daño a otro tiene que reparar. O sea, por la parte civil siempre estará esa posibilidad. Y digo eso porque a veces un daño puede ser generado a nivel económico, no necesariamente con una violación tipificada en el Código Penal, pero que sí me genere un verdadero daño a mi imagen o a mi persona o a una situación específica y particular. Ya dentro de las configuraciones de lo que establece nuestra legislación, pues definitivamente una legislación puntera de la cual tenemos que mencionar cuando se habla de las nuevas tecnologías es la 53-07 de delitos de alta tecnología, de delitos y crímenes de alta tecnología, porque dentro de ella está desde la clonación de tarjeta, que es algo muy particular en la República Dominicana, créanme, eso no lo van a encontrar en todas las legislaciones. De derecho comparado. Exactamente, hasta, por ejemplo, cuando uno tiene acceso inintencional a una información y la utiliza, a que eso también sea sancionado.
o a que uno entre de una manera ilegítima, a un acceso ilícito a un sistema o obtenga informaciones de esa manera, pues también eso es sancionado. Igualmente nuestra ley tiene algunos, o tiene en particular algo muy, muy interesante, es un articulado general que dice que todo atentado, el artículo 19, a la vida privada, pues también se sanciona. Yo creo que va a ser un poquito difícil tal vez de aplicar por los jueces, porque hay que contextualizar qué ellos van a entender dentro de, como hay muchos otros artículos, qué van a englobar dentro de ese concepto de vida privada que está en ese artículo 19. Y digo esto porque a veces nosotros desconocemos cuáles son las herramientas que están ahí. Por una parte, en todo lo que es datos y sistemas, está la ley 53-07. También está para tratar delitos, digamos, clásicos, pero que se agravan o que también se pueden hacer a través de los medios electrónicos, como las estafas, todo eso de los robos, las clonaciones de tarjeta, el robo de identidad, todo eso también lo tiene configurado. Y por otra parte también nuestro Código Penal clásico contiene algunos delitos que no dejan también de ser muy importantes mencionar. Por ejemplo, lo que es el respeto de la intimidad y la imagen. Lo tiene el 337 siguiente del Código Penal. Entonces, yo estoy protegida en lo que digo, si lo digo de manera privada, y mi imagen también está protegida si está dentro de un espacio privado. Ese pequeño matiz lo tiene la palabra y lo tiene la imagen. O sea, si es lo que digo, si yo lo dije de manera confidencial, ya está protegido. Si es mi imagen, solamente si fue en un espacio considerado privado. Okay. ¿Cuáles son las penas más comunes que se han impuesto en estos tipos de casos? Mira, sobre todo dentro de lo que es la parte de las nuevas tecnologías, la verdad es que el rey en la materia siempre será el robo de tarjeta y clonación de tarjeta. Soy de este país. Me tengo que reír, pero lamentablemente es algo que ha pasado mucho. Y también cuando se hacen pasar por otro para robar información. O sea, y creo que a todos nos ha llegado un correo que dice, somos el banco por el interés económico que tiene ella esa información, pues eso es lo que hace que sea lo más común. Lamentablemente, hemos llegado al final de Panorama Legal. Realmente se nos agotó el tiempo y vamos a tener que hacer otro programa porque quedan pendientes muchos temas que están vinculados al tema de lo que es el impacto en nuestras vidas de las tecnologías de la información y la comunicación. No se vayan, amigos, que en breve regresamos con el segmento Consejos y Novedades y nuestra compañera Ana Nolasco. Muchas gracias Charlotte y Boris, y muchas gracias público televidente por la sintonía. El día de hoy, en su segmento Consejos y Novedades, hablaremos sobre las reclamaciones frente a Proconsumidor por los usuarios y los consumidores. Es importante que conozcamos o que tengamos a conocimiento qué es el derecho de consumo. El derecho de consumo es el conjunto de normas y disposiciones que establece un Estado para poder proteger a sus usuarios de servicios o los consumidores de productos frente a los proveedores. Es muy importante que usted sepa que en el caso de que usted tenga algún tipo de inconveniente con un servicio o un producto, lo primero que debe de hacer es hacer una reclamación frente al proveedor. Esta reclamación no tiene formalidades, puede ser ya sea vía una carta o de manera personal, dirigiéndose al proveedor, o simplemente llenando un formulario que regularmente los proveedores poseen en su establecimiento, donde usted levanta el acta de que usted tiene una reclamación contra ellos. En el caso de que el proveedor se niegue a recibir dicha reclamación o que simplemente no le dé ningún tipo de respuesta, usted pasa directamente a lo que es la vía del Proconsumidor. Usted puede comunicarse con Proconsumidor y hacer su reclamación por 3 vías. La primera es de manera presencial, dirigiéndose a una estafeta de Proconsumidor, o vía telefónica, donde un personal lo asistirá, le orientará y le tomará la reclamación, o por la vía del internet, llenando el formulario online y adjuntándole lo que es el contrato o factura del producto y su cédula. También usted necesita esos documentos cuando usted lo hace vía telefónica. En el caso de cuando es vía telefónica, usted lo tiene que enviar por email al personal que lo está atendiendo. Entonces, Proconsumidor tendrá un plazo de 10
días laborables a 15 para darle una fecha de cita. En esta cita es una cita de conciliación donde será citado su proveedor y usted, y allá van a discutir e intentar llegar a un acuerdo. En caso de que no se llegue a un acuerdo o que simplemente el consumidor o el proveedor no asistan, se le da una nueva cita, y si esa cita tampoco pasa, o sea, no va a la parte del proveedor, porque si no falta usted como consumidor, se considera que usted está desistiendo. Pero en el caso del proveedor, si este no va, entonces ya le queda a Proconsumidor decidir qué hacer con su caso. En el caso de que ustedes también deseen o simplemente no se pusieron de acuerdo en conciliación, pasarían a lo que es el arbitraje de consumo. Es muy importante que conozca también que este proceso de arbitraje de consumo no puede durar más de 3 meses y que es gratuito frente a Proconsumidor. Recuerde también que usted tiene derecho a que cuando usted está haciendo un pago frente a los proveedores, estos no pueden hacerle un aumento del precio cuando usted decida pagar en dinero plástico, o sea que no sea dinero efectivo. También es algo de mucha importancia que usted sepa que los establecimientos no le pueden cargar el 10% de propina legal cuando usted toma esos productos para llevarlo a su casa. Y que cuando usted va a un establecimiento y usted ve una oferta y esta no indica qué cantidad de unidades son las que van en la oferta, o que simplemente está puesto un precio X en un producto, el proveedor tiene la obligación de poder venderle a usted ese producto con el precio que él publicó. Recuerden que estamos aquí. Cualquier tipo de sugerencia o cualquier duda que ustedes tengan, pueden escribir por nuestras redes sociales. Estamos abiertos para que ustedes soliciten temas de interés, hagan preguntas de interés y con mucho gusto saldrán en un segmento dirigido para ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Panorama Legal TV, en Facebook e Instagram. Gracias.